Me han estado preguntando mucho acerca de lo que ha pasado en Rusia, ¿no? Como ustedes saben, el viernes 22 de este mes, en pleno concierto, ha ocurrido, uno de los peores actos terroristas en la historia de Rusia, ¿no? Así comentan los periódicos. Actos terroristas en, en Rusia. Y ya existe alguien que se ha reivindicado el ataque terrorista, ¿no? Al yihadismo. Así es. He hecho un contenido que espero lo vean. Lo voy a subir en mi canal de YouTube. Entonces, Rusia acaba de sufrir uno de los peores actos terroristas de su historia. Justo cuando Vladimir Putin ha sido nuevamente reelegido hasta el 2030 y justo cuando ya se superan los 2 años de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque la guerra de Ucrania empezó en el 2022. Profe, y cambiando un poco de tema, profe, ¿qué opina de la influencia de Soros en el Perú? Uy, Kanye. George Soros es o se hizo famoso por escribir libros acerca de la crisis del capitalismo y como algo así como defendiendo al socialismo, ¿no? Soros llegó a ser uno de los hombres más ricos, vamos a decir, del mundo. Y llamó la atención también no solo por la crítica al capitalismo, sino por su, vamos a decir, cierto apoyo al socialismo y por haber creado ONGs a nivel mundial, y en el Perú está vinculado con una ONG. Entonces, esa ONG financió a Alejandro Toledo, eso está documentado, con $1 millón, y eso Toledo lo utilizó para la marcha de los 4 suyos y acabar con Fujimori. Pero después pasaron y hoy Soros está, o su ONG, ¿no? Ahora, no tanto George Soros, su hijo ahora es quien, vamos a decir, ha heredado ese espíritu, vamos a llamarle altruista. Así es. Entonces, la influencia de él, al parecer, es bastante importante. Interesante, como para hacer un contenido sobre George Soros. ¿Alguna otra pregunta? Anímense a preguntar, por favor. Hoy, su ONG se ha vinculado con escándalos con la fiscalía. Bueno, ¿cómo terminará esto? Dará mucho que hablar. Así es, dará mucho que hablar. Saludos con todos, saludos profesor Galarza. Anímese a hacer la pregunta, al menos con ustedes me quedaré hoy día hasta las 9:30. Ahora, como les dije, Soros tiene muchas ONGs a nivel mundial, ¿no? Muchas. ¿Qué tal, estimado Leonard? Anímate a hacer la pregunta. Estos en vivos es precisamente para compartir noticias. Ustedes pueden comentar o hacerme preguntas, especialmente de historia, ¿no? De historia. Gracias. A ver si llegamos a 1000K. Así es. Saludos con todos. Y anímese a hacer la pregunta, ¿no? La pregunta de George Soros. Kanye, ¿tienes alguna repregunta? Con gusto, ¿ah? He leído de Soros un par de libros. He seguido a Soros y sí es bien interesante y controvertido, ¿no? Y controvertido. Así es. Así es. ¿Alguna otra? ¿Qué tal? Saludos con todos. Como ustedes saben, estos en vivos es para comentar sobre historia. Recuerden que la guerra de Ucrania lamentablemente continúa. Me están haciendo muchas preguntas sobre Ucrania. Algunos creen que la guerra de Ucrania ya acabó. No. Y se cree que va a ser una guerra larga, ¿no? Tipo de desgaste. Profe, ¿recomienda el libro de Historia del Perú para estudiantes? El libro que recomiendo para estudiantes preuniversitarios es de Santillana. Por la sencilla razón de que tú lees el libro de la editorial Santillana y vas a ver que muchas preguntas que hace San Marcos lo encuentras en la editorial Santillana. Profe, ¿participó Nueva Inglaterra en la guerra con Chile? Estimado Reiju, o perdón, NN. Sí, por una sencilla razón. En esa época, América Latina y el mundo estaba siendo afectado por la crisis llamado el Gran Pánico de 1873 en Europa.
América Latina no le iba bien. Sudamérica en especial, los países estaban en crisis. Perú era el que menos crisis tenía, pero estaba en crisis. También Chile. Eso tú lo lees en los libros de Chile. Entonces, sentido común, ¿de dónde Chile va a sacar tanto armamento moderno, pero tanto armamento moderno que lo utilizó aquí en la Guerra del Pacífico? Ahora, eso tú dirás, profe, pero eso es una intuición, eso es una deducción, pero pruebas, hay libros que mencionan, y libros que no tienen nada que ver con historia, pero son libros donde se habla de que Inglaterra sí tuvo participación. Yo sé que hay varios investigadores, historiadores que dicen que no hay pruebas. Bueno, yo les he dicho que preparo un contenido acerca de ese tema. Saludos, saludos con todos. Anímense a hacer. Si tienes alguna repregunta, nene, con gusto, con gusto. Profe, geopolíticamente, ¿quién tiene más influencia, Rusia o China? Qué buena pregunta, Franco. Qué buena pregunta. La geopolítica o va a volver a estar de moda o está de moda. A ver, qué buena pregunta. Por el tamaño de Rusia, y geopolítica es geografía más política, en medio de la historia. Por el tamaño de Rusia, que parece ser un continente, yo doy a Rusia más poder geopolítico. Pero eso es por tamaño, ¿no? Rusia es un continente. Pero por experiencia, por historia, China es mucho más antiguo. La historia de China empieza, vamos a decir, por el año 2000 a.C., con la dinastía Xia. Después viene la dinastía Shang, Shu, Qing, Han, etc. O sea, ya en el 2000 existe una nación china, una historia de China. Rusia es, vamos a decir, joven. Rusia recién aparece por la Edad Media y recién es un estado que se moderniza con Iván el Terrible. Entonces, por experiencia, China va adelante. Ahora, Franco, lo curioso es que los dos hoy son aliados. Entonces, los dos tienen la geopolítica en sus manos. Pero Estados Unidos tiene a los anglosajones. Los anglosajones son todos los vinculados a Inglaterra. Está Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, por supuesto, y los socios anglosajones. Entonces, esto de la geopolítica está bien interesante y dará mucho que hablar. Profe, Andrés Cáceres, ¿en serio traicionó y fusiló buenos líderes? Que yo recuerde, no. Cáceres fusiló buenos líderes, que yo recuerdo, no. Profe, declararon San Martín y Bolívar. San Martín y Bolívar hablaron de uno, la ayuda militar de Bolívar para Perú. La ayuda militar de Bolívar para Perú, uno. Dos, ¿qué opinaba Bolívar de que Perú sea una monarquía? Porque San Martín quería que Perú sea una monarquía. Tres, que por favor Guayaquil vuelva a Perú. Y de las tres, todo negativo, ¿no? La conferencia de Guayaquil fracasó, como bien se sabe. Profe, China, por supuesto. China, ¿no? Recién, porque geopolíticamente China ha estado, Napoleón dice, el dragón dormitando. Profe, ¿cuál considera usted que fue la cultura más importante? Wari y los incas. Los incas, NN, pues los incas. El imperio Wari solo abarcó buena parte de Perú. Los incas llegaron hasta Argentina, Chile y Colombia. Los incas, por supuesto. Profe, uy, ya se me perdió un poquito. A ver. A ver. Bien, si no respondo tu pregunta, repregunta. Profe, ¿pero usted quién es el rey o emperador más poderoso que existió? Poderoso. Bueno, aunque duró poco tiempo, tenemos a... Pero poderoso ¿en qué sentido? En milicia, en objetivo civilizador, pero en todo caso, uno de los más grandes emperadores que existió, Octavio Augusto en todo caso, Octavio Augusto.
el primer emperador romano, ¿no? Poderosísimo, por eso gobernó más de 40 años. Bueno, ahí está, Octavio Augusto, el primer emperador romano. Qué buena pregunta, me dejó pensando. Eh, Profe, ¿pero Bolívar liberó realmente al Perú o fue don José San Martín? No, Blue. A ver, decir que San Martín liberó a Perú y Bolívar no hizo nada, para mí es doble error. Y decir que San Martín no hizo nada y Bolívar lo hizo todo es un error. Obviamente está el ejército popular, o sea, el ejército de los montoneros, la tropa que trajo Bolívar, es toda una combinación. Pero si hablamos de líderes, los dos, San Martín, vamos a decir que hizo una parte del proceso de la independencia y Bolívar la concluyó. Interesante, interesante. Profe, hable del gobierno de Fujimori. Estimado Julgolero, cuando Fujimori gobernó el Perú estaba literalmente quebrado. 270 empresas quebrados y de continuos ataques terroristas. Ni hablar de la corrupción. Llegó Fujimori, nos dio, claro, previo Fujishock, eso, ¿quién lo va a negar? Y una privatización muy, pero muy criticado, muy criticado. Entonces, con el plan de la privatización y el Fujishock, logró la tan ansiada estabilidad económica, uno. Y después, gracias al GEIN, logró la captura del MRTA y después de Sendero Luminoso. Entonces, logró reducir al terrorismo a la mínima expresión. Esos son los dos grandes logros de Fujimori. Entonces, y modernizó al Perú. Muchas instituciones del Perú, más de lo que te imaginas, se creó en la época de Fujimori. Pero ya sabe que se condena la gran corrupción que dejó y los excesos del gobierno. Eso en síntesis, estimado Julcolero, porque hay muchas preguntas que hay que responder. Bien. Profe, pero Bolívar fue un sátrapa, por culpa de él perdimos el Alto Perú y Guayaquil. Es que Iván, interesante, claro, claro. Yo no voy a aplaudir el hecho de que nos quite Guayaquil y menos que convierta a Bolivia, que era el Alto Perú. Tampoco pues el orden de fusilamiento que decretó a Ribagüero y a y a Torre Tagle. Claro que no. Pero es que Bolívar tenía un plan que sí, de alguna forma, desplazaba a Perú como poder central de Sudamérica y ponía a la Gran Colombia como principal centro geopolítico y económico. Entonces, si tú entiendes esa parte, ese mundo, ese proyecto de Bolívar, que él no quería que Perú sea el centro, no, para él el centro iba a ser su Nueva Granada, perdón, la Gran Colombia, antigua Nueva Granada. Pues todo lo que él pensó lo hizo pensando en la Gran Colombia, sobre todo en Colombia, incluso más que Venezuela. Por eso Argentina y Ecuador, viendo esa, vamos a decir, esa amenaza, fueron los primeros en decirle no a Bolívar cuando él quería hacer la famosa Confederación de Hispanoamérica. Entonces, pero considerarlo un sátrapa no, porque sátrapa era una especie de reyesuelo de alguien más grande que es el persa. Entonces, en ese caso, Iván, si él fue un sátrapa, ¿quién sería el emperador? Sospecho tu respuesta. Sospecho tu respuesta. A ver, interesante, ya me están haciendo muchas preguntas. Repregunta si no te puedo responder al momento. Profe, ¿qué opina de la anulación del contrato con China del proyecto Chancay? ¿Tendrá que ver esta? Ángel, mira, yo he estado un poco ocupado ahora, un poco ocupado, muy ocupado. ¿Estás seguro que ya se anuló el contrato con China? Porque lo que se estaba viendo es un contrato de China con el puerto de Marcona. No confundas, con el puerto de Marcona. Es más, por aquí tengo la noticia. Si tienes paciencia, te lo muestro. Y mucha paciencia. Con el puerto de Marcona. No tengo entendido que es con el puerto de... Pero si tú me confirmas ahora mismo, me gustaría que me confirmes, te invito a que veas... Ya, pero
confírmame, si alguien me confirma a ver que se anuló, porque yo ipso facto haría un contenido, ¿ah? Acá está, mira, ve, acá está. Ya, repito, Ministerio de Transporte y Comunicación contradice por lobby a los chinos en Chancay y en Marcona. El asunto era sobre todo Marcona. Ahí está, no sé si puedes ver. Entonces, si ya repercutió en Chancay, Ángel, mejor confírmenme, cualquiera presente, hago un contenido, si no hoy, mañana mismo. Y si ves todo, a ver, yo les invito a que visiten mi canal de YouTube, Profe Galarza, porque yo hablo de estas cosas. Ya, vayan al canal de YouTube, anoten Profe Galarza, suscríbanse por favor, vean mis contenidos y ahí te vas a dar cuenta a dónde yo más o menos, o de qué hablo, ¿no? Bueno, interesante tu comentario. Profe, ¿por qué Sudamérica no se desarrolló igual que Norteamérica? Ah, estimado Bosque, a ver, cuando España viene a Perú y a México y alrededores, España viene principalmente, vienen varones, muy pocas mujeres, con una ideología clara, ¿no? Buscar oro, ¿ya? Después llegan muy pocas mujeres. Entonces el español se involucró con la India, aquí estamos, los mestizos con orgullo. Entonces como que vinieron por algo muy simple, el oro. Inglaterra, cuando va a Norteamérica, va con un proyecto. Van familias, grupos religiosos, hombres, mujeres, jóvenes, niños. Van proyectos, van familias, ¿no? Van calvinistas, luteranos, judíos, católicos. Van con un proyecto de trabajar, porque ahí no había oro. Entonces, ellos tenían un proyecto desde el comienzo. Proyecto que solamente les permitía tener 13 colonias. Aquí, proyecto, no ha habido. Interesante, estimado Bosque, interesante. Interesante. Profe, ¿cómo pasó China a ser un pueblo de campesinos a ser una potencia mundial? A ver, ¿qué? Profe, ¿cómo pasó China a ser de ser un pueblo de campesinos a ser una potencia mundial? A ver, un ratito, estimado Saúl, un ratito. China habla el mismo idioma que hablaba hace 2000 años antes de Cristo. El mismo idioma. La escritura no ha cambiado mucho. China empezó siendo una monarquía que 1000 años después se convierte en un imperio, el imperio de Xi Huangdi. Entonces China ya era una potencia en la época de Roma. Cuando Roma escuchaba de China, no creía que China podía ser tan poderosa como Roma. Y cuando China escuchaba de Roma, no creía que existía un imperio más grande que China. Entonces China ya tenía un imperio. China fue hasta hace poco una monarquía, estimados, hasta hace poco, hasta 1911. Entonces China tiene toda una base. Más bien, lo que sorprende no es que un pueblo de campesinos se convierta en una potencia, no. Lo que sorprende es cómo una potencia como China se quedó, vamos a decir, se descuidó y dejó que el dragón, que es su espíritu, se duerma. Napoleón siempre hablaba de que no despierten al dragón. Entonces China ha sido una potencia. Más bien habría que analizar qué le pasó a China. Bueno, las invasiones de los mongoles, puede ser. Y lo que ha hecho China es adaptarse, algo que América Latina no logra, salvo excepciones, adaptarse y convertirse hoy en una potencia mundial. Interesante, ¿eh? Por eso me encanta estos en vivo, porque hacen ustedes preguntas y comentarios precisos. Gracias por tu pregunta y, por favor, si deseas, repregúntame. Profe, pero entonces, ¿qué necesita Perú para ser potencia mundial? Miren, he analizado eso, lo sigo analizando, ¿ya? Si discrepan conmigo, enhorabuena. Lo primero que Perú debe hacer, porque somos cuerpo y, vamos a decir, llámale conciencia, alma, espíritu, llámalo lo que quieras, pero somos más que cuerpo. Entonces, como somos cuerpo, necesitamos un pueblo bien alimentado. Me imagino que ustedes, como yo, nos alarmamos cuando nos enteramos que la anemia ha aumentado y el TBC sigue presente. ¿Cómo podemos hacer un país grande si hay niños con anemia? Y ustedes saben que la anemia deja secuelas en nuestra capacidad intelectual. Entonces, la alimentación, porque eso le das la base, para que ese hombre se forme bien. Y una vez que ese niño esté bien alimentado,
educación. Eso para mí son los pilares. Alimenta bien al niño, edúcalo bien, lo demás solo marcha. Obviamente, entonces, con buenos gobernantes. Alimentación y educación. Ya suena a un partido político. Profe, pero Bolívar era un tipo que dictador y que cometía asesinatos. Es controvertido, ¿no, Iván? Y este año se cumplen 200 años en el caso de Perú, del Bicentenario. Preparo todo un contenido y no te imaginas la cantidad de material bibliográfico que voy a mostrarte en mi canal de YouTube. Por eso les invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, el Profe Galarza. Renzo, ¿a qué te refieres con militarmente? ¿A Rusia o China? ¿A quién te refieres con militarmente? Profe, entonces, ¿por qué el Perú no es potencia mundial? Porque no alimenta bien a su población. Tú no vas a ser una potencia con una población pues con anemia, con TBC, con diabéticos. Dos, porque la educación es lo último. Es lo último. Ahí está la base. Y bueno, de ahí salen líderes. Interesante. Profe, ¿cómo podríamos tener más ciencia y tecnología para tener más progreso? Es que la ciencia y tecnología, Zuller, está en la rama de la educación. La educación no solamente es matemáticas, la educación no solamente es leer, son las dos y la ciencia. Pero todo eso va de acuerdo con una política de Estado. Pero tú trabajas con una política de Estado con niños bien alimentados. Es todo un círculo, es toda una sinergia. Entonces, tiene que haber proyectos. Por eso el político que gobierne es importante y no puede gobernar cualquier improvisado, por supuesto. No puede gobernar cualquier improvisado. Meritocracia, interesante. Ah, claro, el gran Octavio. Son más de 40 años que gobernó Octavio Augusto. ¿Qué tal gobierno? Y Octavio Augusto es hechura de Julio César. Y Julio César alimentó bien a su hijo adoptivo, porque en la vida real era su sobrino, y lo educó bien. Ahí está. César alimentó bien a su hijo, educó bien a su hijo, y tenemos a Octavio, emperador, hijo adoptado, aclaro. Profe, los historiadores venezolanos dicen que fue Bolívar. ¿Dicen que fue Bolívar qué, estimado Blue? Dice que fue Bolívar qué, estimado Blue. Profe, ¿cómo hacían los incas con los desastres naturales? Ah, Enrique, los incas tenían 3 tipos de trabajos. La mita, que es un trabajo obligatorio para los varones adultos en favor del Estado. El aini, que es el trabajo para beneficiar a un miembro de la familia. Y la minca, para beneficiarse a todos. Pero cuando había un terremoto, existía algo así como una INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, llamado chunca. Entonces habían personas preparadas para ir al lugar de desastre. ¡Qué impresionante! Entonces, existía una defensa civil, ¿puedes creerlo? Yo no me sorprendo. Esa es una de las cosas increíbles de los incas. Entonces, eso, estimado, eso. Profe, ¿qué hubiera pasado si Hitler ganaba la Segunda Guerra Mundial? Juler, Saúl, lo he pensado, y el proyecto de Hitler era tan ambicioso, pero tan ambicioso, que no hubiera durado mucho. No hubiera durado mucho. No es que sea determinista ni pesimista, bueno, menos mal, ¿no?, que no ganó, pero no hubiera durado mucho. Es como Napoleón. Si Napoleón hubiese ganado Waterloo, su imperio era muy ambicioso. Hablando ya de Napoleón, y no, muy grande los proyectos, ¿no? Y en el caso de Hitler, con muchos excesos. Profe, máximo exponente de liderazgo para usted. Ah, ¿qué? El líder por excelencia, Alejandro Magno. Claro, con sus debilidades como todo ser humano, por supuesto. Con sus debilidades como todo ser humano, Alejandro Magno. Ya les contaré mi contenido. Vaya a mi canal YouTube para que vean mi contenido de Alejandro Magno. Era un líder nato. Tienes uno, Alejandro Magno. Julio César. Esos líderes de la historia, ¿no? Carlomagno. El mismo Napoleón. Esos líderes que ahora extrañamos, ¿no? En el Perú, Ramón Castilla. En el Perú, Ramón Castilla. En el Perú, Ramón Castilla. No, jugolero. No. El terrorismo Sendero Luminoso no podía tomar el poder. No hubiese ganado. No hubiese ganado. Así te lo digo yo, no hubiese ganado. Soy de esa época, no hubiese ganado. Demasiados... Bueno.
no hubiese ganado. Demasiado fanáticos en un país tan maravilloso como Perú, dejarle campo a Sendero, no, 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 es lo que yo creo. Profe, ¿por qué Sudamérica no se desarrolló igual que Norteamérica? Ah, como dije, no, estimado Bosque, el proyecto que tenía Inglaterra en Norteamérica. Profe, ambos eran masones, ¿verdad? San Martín y Bolívar, sí. San Martín pertenecía al grupo de Lautaro y Bolívar a la Gran Logia. En el caso de Bolívar fue, en el caso de Venezuela fue el gran Francisco de Miranda quien llevó la logia, la Sociedad Secreta Venezuela, aquí en el Perú, Ribagüero. Ahora, esto de la logia o los grupos masónicos es bien amplio y bien interesante. Bien interesante. Profe, ¿qué me puede decir cómo se llama ese libro de la biografía de Aníbal Barca? Creo que era África. Ah, McLovin. McLovin. A ver. Si tú quieres fuente directa de Aníbal Barca, uy, no tengo a la mano, me vas a perdonar. Acá tengo uno. Si quieres fuente directa, no, esto es de Herodoto, me vas a perdonar. No, esto es de Herodoto. No, él habla de los persas, no de los fenicios. Tito Livio y Polibio. No es difícil de conseguir. Tito Livio y Polibio. ¿Ya? Hay más, por supuesto, Plutarco. Si quieres una fuente de la Edad Moderna, claro, Petrarca, se llama África. África porque Escipión el África. Ah, pero un rato, estimado McLovin. Un rato. Nos estamos confundiendo. Un rato. El libro de África de Francesco Petrarca, que lo estoy buscando, solo tengo resúmenes, no habla de Aníbal Barca, no, habla de el que venció a Aníbal Barca, Escipión el Africano, que era otro genio militar, ¿no? Como Napoleón. Entonces, mucho cuidado. Aníbal Barca, el gran Aníbal, el hijo de Amílcar, el que venció en Canas, el que perdió en Sama, no. De él no hablan en África, no. África es de el que venció a Aníbal, el dictador, Publio Emilio Escipión el Africano. Entonces, yo he leído algunas biografías de Aníbal Barca y no, me quedo con Tito Livio y Polibio. Pero obviamente que hay autores muy buenos, contemporáneos. Déjame averiguar en mi biblioteca del tercer piso, que no es esta, este es lo que yo leo continuamente. Y sí, no, sería bueno un contenido de Aníbal Barca. Aníbal Barca. Profe, la población se quedó en la miseria con la privatización de Fujimori. Estimado, si Fujimori no privatizaba, Perú no salía de la miseria. Claro, tampoco pues era esa forma de privatizarlo. Claro, tampoco. Pero no privatizarlo tampoco era la solución. No es estar como una trampa, ¿no? O sea, era necesario que lo privatice, pero no de esa manera. Interesante. Buen comentario. Profe, ¿considera que el emperador Hirohito hizo bien al enviar a los kamikaze? Pero, Saúl, eso de los kamikaze es parte de su historia. Y claro, creo que no porque no, eso fue, yo creo, más bien psicológico que militar. Tú no puedes ganar una guerra con kamikazes. Era más una estrategia psicológica, ¿no? Era como los francotiradores de Rusia. Tú no ganas una guerra con francotiradores, no. Es lo que yo creo. Entonces, si hizo bien o no, era parte de su estrategia que al final no sirvió, ¿no? Que al final no sirvió mucho. Profe, una gran parte del Ecuador años atrás era del Perú. Interesante, Blue, contenido sobre eso. Pero sí, obviamente Ecuador va a decir que no. Así es. ¿Por qué lo perdió? Mira, el origen, vamos a decir, de la tragedia, ya voy a tomar el título de un libro de Nietzsche, es por las reformas borbónicas. Allí está el origen de, porque recuerda que en el incanato todo Ecuador era del Tahuantinsuyo. No puedo decir del Perú, pues, del Tahuantinsuyo. Las reformas borbónicas causan todo ese problema. Y más los pocos buenos políticos que tuvimos, entonces ahí tienes ese grave problema con Ecuador, ¿no? Profe, ¿por qué dicen los incas si eran uno solo o un título debería ser Tahuantinsuyo? Ah, Mashcopiro. Ya, a ver, te voy a decir por qué Mashcopiro. Ya, interesante. Mashcopiro
En la historia tú tomas una postura. En la historia muchos colegas creen que la base de un imperio es el pueblo. Ya es el pueblo, ¿no? Esa es, vamos a decir, una postura de izquierda marxista, ¿no? La historia lo hacen los pueblos. Pero hay otra idea que señala que no, la base no lo hace el pueblo, sino la élite. En este caso tenemos el Tahuantinsuyo. Tenemos una élite, que eran los incas, la panaca, y un pueblo. Claro, otros dirían los dos, ¿no? Pero ya está bien, es la élite que gobierna, los incas, y el pueblo. Pero siempre hay uno que comanda. Y en mi caso yo creo que es la élite. Porque siempre en Perú ha habido mano de obra abundante, pero nunca un imperio como los incas. ¿Por qué entonces con los incas recién surge un imperio? Por la cabeza. Pero si tú conmigo discrepas, enhorabuena. Pero es cierto lo que tú dices, debería ser el Tahuantinsuyo. Pero de todo ese engranaje, el Inca va a la cabeza. El Inca va a la cabeza. El Inca va a la cabeza. Profe, Fujimori el mejor gobierno del Perú. Si tú crees eso, pero porque lo has investigado, entonces tu opinión tiene peso. Profe, ¿algún libro de Michael Thomas Hayes? ¿Hayes o Hayes? Justo estaba leyendo, o Hayek. A ver, Hayes. A ver quién es, de repente, está bien escrito, estimado Pedro Castillo. Pedro Castillo. Pero ¿cómo es eso de que de vez en cuando mandan agentes a vigilar nuestros líderes? El espionaje siempre está presente, pero no entendí bien tu pregunta. A ver si lo replanteas, amigo. Profe, ¿cuál miseria es el resultado de la Constitución del 19? Interesante, Burgolero. Interesante, interesante. Para ti, la causa de la crisis que Fujimori tuvo que asumir es la Constitución del 79. Discrepo contigo, y qué bueno que discrepe, porque de ahí sale, vamos a decir, de ahí sale la lucidez, de ahí sale algo que se puede defender mejor. Interesante, interesante. Pero ¿usted estuvo de acuerdo con las privatizaciones? ¿Cómo se hizo? Claro que no. Claro que no. Fujimori no tuvo que privatizar todo. Claro que no. Tuvo que haberse quedado con varias empresas estratégicas, empezando con los puertos. Interesante. Entonces, claro que no. Pero tampoco que se haya quedado, que se quede todo para el Estado. Profe, ¿qué opina que todos los altos mandos se presenten ante los masones y tengan alguna ceremonia? Es que es parte de su esencia. Es parte de su esencia. Es parte de su esencia. Gracias por sus presentes. Me han hecho un montón de preguntas, muchas preguntas. Gracias. No voy a poder. No se olviden suscribirse en mi canal de YouTube, Profe Galarza. Profe, ¿realmente la sociedad peruana virreinal era la más conservadora y reaccionaria? Una de las más conservadoras era Lima, sí. Una de las más conservadoras era Lima. Así es. Una de las más conservadoras era Lima. Profe, ¿qué opina de las intenciones de China que se va extendiendo? No es que se va extendiendo. Cuando tú vas desarrollándote como potencia, es normal que te expandas. O sea, es parte del desarrollo económico de China. Es parte del desarrollo económico. Es decir, es parte de la historia. Le pasó a los persas, le pasó a Roma, le pasó a Alejandro Magno. Es parte del proceso. Interesante, interesante. Entonces, es parte del proceso. No es que su intención que quiero aquí, no. Es parte de todo ese proceso. Interesante. Interesante. Profe, ¿qué opina de López Aliaga y Johnny Lescano? ¿Son buenas propuestas para el 2026? Estamos en una democracia. Si tú crees que López Aliaga es un buen candidato, vota por él. Si tú crees que Lescano, vota por él. No hay problema, estamos en una democracia. Sí, estimado Glass, escribe en interno y conversamos. Escribe en interno, conversamos. Eso sí, soy bien estricto, ¿eh? Soy bien estricto. Me pregunta por clases. Sí, decía clases, con gusto. Internamente se conversa. Bien, entonces,
Profe, ¿y qué países de Latinoamérica se adaptaron a los cambios que usted menciona? Ah, no totalmente, Farox, no totalmente, pero algo. México, Brasil y ahora quiere hacerlo Argentina. Ahí está. México, Brasil, Argentina. No totalmente, porque por encima de ellos hay mayores potencias. Interesante. Qué buenos comentarios. ¿Ah? Profe, ¿qué opina de Marco Aurelio de Negri? Y... Ah, no, pues claro, pomada. Recuerdo se lo he visto como 10 veces. De Negri es bien claro. Para que te le dé un tema, tienes que saber del tema. Él hablaba, decía, yo sí discrepo con él, ¿eh? En que él decía que basta con, aunque sea 2 libros de un tema para que tú puedas hablar algo. No, yo creo que 2 es muy poco, ¿ah? Se tiene que buscar la mayor fuente de información. Ah, pero bueno, 2 sí es algo, ¿no? Uno, como dicen ustedes, uno mínimo, mínimo, un libro, mínimo, como decir, ¿no? Ah, ya, perfecto. Como decir, tu tributo. Porque se debe eliminar las monarquías españolas. Claro, lo que pasa es que la monarquía en... A ver. La monarquía en Inglaterra funciona. ¿Por qué no funciona en España? De allí deberíamos empezar. Interesante. Profe, el Perú debe fortalecer la educación a base de la nutrición. Sí, a mí, lo que dije. Primero es nutrición, es la base. Luego, la educación. Ah, claro, y hay que eliminar la corrupción. Ah, eso sí, Enrique. Eso ni hablemos. Claro, eso sí, no, eso sí ni hablar. Así es, Faros. Así es. Profe, ¿qué comentarios sobre el Rolex? Miren, yo tengo en Facebook, tengo una página llamada Revista Élite. Suscríbanse también. Allí he escrito un contenido. Se llama Del escándalo del collar de María Antonieta al Rolex de la presidenta Dina. Te va a encantar, Yamil. Busca ese contenido. Y hago una ironía entre María Antonieta y su collar, que fue todo un escándalo, y el reloj de Dina, ¿no? Obviamente no está bien, pues justo hablando de un país con anemia, con TBC, exhibir, bueno, no está bien. No está bien. Profe, pero para dar alimentos y que salga esa cantidad de dinero sería fin sin corrupción. Ah, no, pues, obviamente hay que poner un nuevo gobierno. O sea, no es no es que gobiernen los mismos siempre y después alimentan. No, tienes que una nueva clase política. Ustedes, los jóvenes, pues, los jóvenes. Si ustedes pueden ser congresistas, pero eso, para que tú seas político, tienes que, por favor, estudiar bien, ¿no? Acabar bien tu carrera y contribuir con tu país. Emanuel Todd de Geopolítica. Creo que sí, estimado Fernando. Déjame revisar. Ya, escribe en mi... Creo que sí. Bien. Bueno, jóvenes. Profe, ¿se siente que la derecha está tomando un nuevo giro en Latinoamérica? Sí, ya tenemos a Bukele, y América Latina tiene a Milei, parece que Trump vuelve en Estados Unidos, Lula no le va bien, parece que vuelve a la derecha con fuerza, Colombia, no hablemos con Petro, sí, parece que se viene un nuevo periodo de derechas, interesante, y si en Perú gana alguien de la derecha, se pone interesante toda esta geopolítica, ¿no? Interesante. No se olviden suscribirse a mi canal, Profe Galarza. No se olviden. Profe, ¿pero qué alimentos serían buenos? Proteína, estimado Faros, proteína. María Reich y Ruth Shadi creyeron de que Caral y Nazca eran inteligentes porque consumían cantidad de anchovetas. Anchoveta, carne de pescado, por ahí. Y los incas consumían para la población, le hacían consumir cantidad de charqui, carne seca, de llama, carne, de llama, de pescado. Interesante. Profe, ¿cómo se dividió Roma? ¿Cuál fue el proceso? Pomada, Roma estaba en decadencia cuando Roma se divide. Teodosio tuvo 2 hijos y sabía que
darle todo a Roma a su hijo mayor, Honorio no tenía esa capacidad para gobernar. Entonces lo partió en dos y le entregó a sus dos hijos. Pero era porque Roma estaba en decadencia. ¿Ya? Y con el edicto de Tesalónica decidió partir en dos. Además, siempre ha existido esa idea de Occidente y Oriente, que Roma lo unió, pero terminó por dividirlo, ¿no? Interesante, interesante. Pero es verdad que el primer Callao está bajo metros de tierra, sí, hay pruebas. Lo que pasa es que Callao ha estado muy cerca al nivel del mar y parece que varios maremotos lo han vamos a decir, han consumido el Callao. Sí, interesante. No solo Callao, hay varias ciudades que están bajo, bueno, bajo el mar en todo caso, ¿no? O bajo tierra en algunos casos. Interesante. Profe, ¿cuál es el libro de Napoleón? Ah, no, pues Pedro Castillo, de Napoleón hay cantidad de libros. Cantidad de libros. Tengo un contenido de Napoleón en mi canal de YouTube. Búscalo. Se llama el contenido Lo que debes saber de Napoleón. Fuimos potencia con el Tahuantinsuyo en su época, ¿no? En su época. Profe, hable del patrón oro como moneda. Ah, pero eso fue en el siglo XIX. El patrón oro lo empezó Inglaterra. Perú lo adoptó con Nicolás de Piérola. Nos fue de maravilla con el patrón oro. Con el patrón oro, Perú recién reactivó su economía en 1895 con Piérola. Creamos la libra peruana, pero la guerra mundial puso fin al patrón oro. Hoy la tendencia es las monedas digitales. Interesante. Profe, ¿qué es la masonería? Es una sociedad secreta, algo así como un partido político secreto. Entonces no lo busques, ellos te buscan. Y que hacen trabajo, hacen o tienen objetivos altruistas como mejorar la sociedad. Masonería viene de masón, del francés masón, que significa albañil. Albañil. Profe, ¿qué libro recomienda de la mitología romana? Carlos, de la mitología romana no, porque es casi copia de la griega. En todo caso, cualquier autor que sea europeo. ¿Ya? La mitología romana siempre lo vas a ver complementado con la mitología griega. Los romanos tuvieron muy pocos dioses, vamos a decir, autóctonos. La gran mayoría son dioses prestados de Grecia, ¿no? Zeus Júpiter, Afrodita Venus, Artemisa Diana, Apolo Festo, Heracles Hércules, etc. Hay dioses nacionales de Roma, claro, Juno, Jano, los penates, pero muy pocos, muy pocos. La mayoría es pero cualquier libro de mitología romana que sea de un autor europeo. Si es posible, italiano, si no te molesta. Bien, bien. Qué gusto, ¿eh? Siempre cuando hago estos en vivo me hacen ustedes preguntas o comentarios que me animan a seguir haciendo estos en vivos. Clae, ¿no? ¿Sabías que el dueño de Clae es Manrique, tío de Alejandro Toledo? ¿Sabías, hola, saludos, que el que dirigía Clae, Manrique, es tío de Alejandro Toledo porque él es Alejandro Toledo Manrique? Por ahí va el asunto, creo. Profe, ¿hay resto del imperio en Paraguay? En teoría no, pero yo creo que estaban muy cerca de llegar a Paraguay y yo creo que ya, si no conquistaron, ya viajaban a Paraguay para hacer trueque, o sea, comercio, intercambio. Bien, bueno, me despido. Muchas gracias. Disculpen que no pude responder a todas sus preguntas. Hay muchísimas. Ya hablaré de los jesuitas en otro contenido. Miren, si mañana o a más tardar el martes, les espero aquí en mis contenidos siempre de noche. Ya, muchísimas gracias y por favor no se animen de suscribirse en mi canal Profe Galarza. Disculpen que me retire tan rápido. Ya, disculpen que no pude responder a todas sus preguntas. Muchas gracias por sus presentes. Y sí, me van a disculpar. Ya
Siempre mis en vivo, estimados, es 9, 9:30 hasta las... Hoy tengo que hacer algunas cosas, ¿ya? Y atentos. Pero por favor no se olviden suscribirse en mi canal de YouTube, Profe Galarza. Leeré un par más de preguntas y me voy despidiendo, ¿ya? Profe, ¿por qué el Perú estaba...? A ver, Juan Carlos, si lo repreguntas antes de despedirme. Profe, ¿cuál sería el aproximado de culturas en el periodo intermedio tardío? Intermedio tardío, Pomada. Sicán 1, Chimú 2, Chincha 3, Chancay 4, Chanca 5, Huanca 6, Chachapoyas 7, Collas 8, Lupacas 9, Ichma 10. Mira, 10 culturas, tal vez más, 10 culturas. Fascinante. El Perú, como siempre, muy, pero muy fascinante, ¿no? Fascinante. Bien, listo, me despido entonces. Disculpen y mañana les espero en un nuevo en vivo de noche o a más tardar el martes. Ya, muchas gracias. Por favor, suscríbanse a mi canal YouTube, Profe Galarza. Permiso, muy buenas noches. Más bien disculpen que no pude responder a todas sus preguntas. Vean mi contenido, he hecho un contenido sobre el ataque terrorista en Rusia. Ya, muchas gracias. Permiso, cuídense. Me voy despidiendo. Gracias, Faro, gracias. No, el gusto es también mío. Muchas gracias, permiso, nos vemos. Esta conversación, este contenido, lo voy a colgar en mi canal de YouTube, el Profe Galarza. ¿Listo? Permiso, a ustedes las gracias, nos vemos.